mi amor está en ti, Dios, mi fe está en ti, Dios, en ti, solo en ti, mi ser está en ti. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Que el Señor les esté bendiciendo. Les habla su hermano en Cristo, Carlos Legado. Y continuamos nosotros con el comentario de la Biblia. Y en esta ocasión vamos a iniciar lo que es el comentario al libro de Ruth. Y es que no resulta difícil comprender el atractivo de este breve libro. Tiene un gran mérito como relato bien narrado, con una estructura simétrica y una caracterización vívida. Pero sobre todo es un libro con un mensaje muy profundo. Cuando para Noemí la vida parecía haber perdido todo el sentido y ya no le ofrecía promesas, su nuera Ruth decidió permanecer a su lado en vez de dejarla enfrentar sola como anciana y viuda el incierto camino hacia el futuro. La tragedia vivida en Moab encontró un desenlace feliz en Belén y la lealtad benévola recibió su recompensa. Dios intervino en los acontecimientos para brindar amor y seguridad a quienes confiaron en Él, entrelazando al mismo tiempo sus vidas con su propósito para el mundo. Aunque permaneció oculto, Dios continuó obrando en los asuntos ordinarios de la vida cotidiana, cumpliendo fielmente sus promesas a su pueblo. El libro de Ruth ha sido considerado por algunos como una novela o un idilio, una novela histórica, lo que implica cierto grado de ficción. En un intento por ubicarlo en el contexto del antiguo Medio Oriente, algunos eruditos han sugerido que su origen se halla en la mitología cúltica. Sin embargo, no han presentado pruebas convincentes que respalden tal afirmación. El propio libro, en sus palabras iniciales, aconteció en los días en que gobernaban los jueces, y su genealogía final, que culmina con el rey David, sugiere más bien una intención histórica y verificable. Es cierto que se centra en una familia común y no en las gestas de los poderosos, pero resulta improbable que se haya inventado una conexión entre Ruth la Moabita y el rey David, ya que no habría aportado gloria inmediata al prestigio real en Israel. Aunque el autor trabajó con esmero para que su obra tuviera valor literario, es evidente que su propósito era que se entendiera como una narración histórica. Se trata de un relato verídico, contado con maestría en el estilo de las antiguas narraciones patriarcales, donde aparecen temas recurrentes como la hambruna, el exilio, el regreso o la falta de descendencia, mediante los cuales Dios se revela y actúa en la historia humana. El libro de Ruth no ofrece ninguna indicación explícita sobre su autor. Según el Talmud, escrito unos 2 siglos antes del nacimiento de Cristo, se atribuye su autoría a Samuel. Sin embargo, este murió antes de que David ascendiera al trono, como vemos en primero de Samuel 28:3. Y el contenido del libro da a entender que el reinado de David ya era bien conocido por sus lectores. La mención del periodo de los jueces como una época pasada, así como la necesidad de explicar la ceremonia del zapato en Ruth 4:7, sugiere que transcurrió cierto tiempo entre los acontecimientos narrados y su redacción final. Es probable que los escribas de la corte de Salomón, con acceso a los archivos reales y en una época de auge literario y artístico, hayan producido esta obra literaria de notable calidad. Algunos estudiosos contemporáneos han detectado en el libro una marcada sensibilidad femenina, lo que ha llevado a sugerir que su autor podría haber sido una mujer. En una sociedad
patriarcal, resulta significativo que la narrativa se centre en dos mujeres cuyas decisiones e iniciativas impulsan la acción y cuya fe es finalmente recompensada. En la providencia de Dios, sus vidas incluso desempeñaron un papel en la preparación para la venida del Mesías, como vemos en Mateo 1:5 y en Lucas 3:32. Sea quien fuera el autor, estaba claramente en sintonía con el propósito revelado de Dios de bendecir a todas las familias de la tierra, según Génesis 12:3. Y contaba con la madurez suficiente para reconocer la acción divina en el devenir humano. Pocos escritores han logrado retratar con tanto acierto la belleza y el atractivo de la bondad como el autor de este libro. La fecha exacta de la redacción es difícil de determinar. Podría situarse en cualquier momento entre el reinado de David, alrededor del año 1000 a.C., y la inclusión del libro en el canon de las escrituras en el siglo II a.C. La hipótesis más aceptada ubica su composición en el periodo postexílico, especialmente durante los siglos 5 o 4 a.C., cuando algunos piensan que pudo haber surgido como una respuesta al nacionalismo excluyente promovido por Esdras y Nehemías. La presencia de ciertas palabras arameas en el texto hebreo ha sido usada para apoyar una datación tardía, aunque investigaciones recientes han cuestionado esa conclusión. De hecho, el hebreo clásico utilizado en el libro podría corresponder al periodo preexílico, posiblemente hacia el siglo 7 a.C. En consecuencia, es plausible que el autor haya vivido lo suficientemente alejado de los hechos como para contemplarlos con perspectiva histórica, quizá durante el reinado de Salomón. También se ha propuesto como posible autor al profeta Natán, quien dejó registros del reinado de David, como vemos en Primero de Crónicas 29:29. Y lo confrontó valientemente por su pecado en 2 de Samuel 12:1-12. Y sin embargo apoyó más adelante a Betsabé en la sucesión real, como vemos en 1 de Reyes 1:11-53. El libro de Ruth fue valorado como parte de las escrituras tanto en el judaísmo como en el cristianismo primitivo, y ya estaba incluido en las listas oficiales de los libros bíblicos cuando la iglesia comenzó a compilarlas en el siglo II. Las referencias que aparecen en los evangelios, Mateo 1:5, en Lucas 3:32, demuestran que en el momento de su redacción, Ruth ya era considerado un texto con autoridad canónica. En nuestras Biblias en castellano, el libro de Ruth aparece ubicado después de Jueces, siguiendo la misma disposición que encontramos en la Septuaginta y en la Vulgata. Sin embargo, en las Biblias hebreas impresas, Ruth se encuentra en la tercera división del canon, los Ketubim o escritos, donde ocupa el segundo lugar entre los 5 rollos o Megilot, que para el siglo VI ya utilizaban litúrgicamente en las sinagogas. El Cantar de los Cantares encabeza esta colección por su uso en la festividad de la Pascua, mientras que Ruth se leía en la fiesta de Pentecostés. El Talmud babilónico anterior al siglo VI ubica a Ruth al inicio de los escritos, seguido por los Salmos. Otros manuscritos lo colocan como el primero de los 5 rollos debido a su ubicación cronológica en la historia bíblica. Es evidente que en un principio el libro fue incluido dentro de los escritos, pero posteriormente fue trasladado a una posición más coherente con su contexto histórico, colocándose entre Jueces y Samuel, como aparece actualmente en la mayoría de las versiones cristianas de la Biblia. La hambruna fue la circunstancia que obligó a una familia israelita a emigrar a la tierra extranjera de Moab. Este tipo de crisis era recurrente en tiempos de los patriarcas, como lo demuestra el caso de Jacob y sus hijos, quienes se vieron forzados a establecerse en Egipto. Allí fueron esclavizados hasta que Dios los liberó.
un acontecimiento conmemorado anualmente en la Pascua, como vemos en Éxodo 12, 1 al 29. En el libro de Ruth, ese mismo Dios interviene una vez más, ahora en favor de dos mujeres necesitadas, mostrando su poder para transformar la tristeza en gozo y traer vida a partir de la muerte. El matrimonio es otro de los temas centrales del libro. Para Noemí era una preocupación fundamental. Aunque ya se consideraba demasiado anciana para volver a casarse, veía el matrimonio como una prioridad para sus nueras y las animaba a buscar seguridad en un nuevo hogar, como vemos en Ruth 1:9. El nacimiento de un nieto reavivaría su esperanza. Y si por la providencia divina ese niño podía ser reconocido legalmente como heredero de Elimelech, su gozo sería completo. Ruth, la joven viuda moabita, se decidió permanecer junto a su suegra y abrazó la fe del Dios de Israel. Entendía que volver a casarse no solo era correcto, sino también su deber. Para poder sostener a Noemí necesitaba un esposo dispuesto a aceptarla como parte de la familia. Por ello, su historia de amor no fue una historia cualquiera. Bajo la guía de Noemí, tomó un rumbo aún más insólito y extraordinario. Aunque Ruth podía haberse casado con un joven de su generación, eso no habría solucionado el problema de la propiedad familiar ni garantizado un heredero para Elimelech. Al casarse dentro del linaje de su esposo fallecido, Ruth aseguró el bienestar tanto de Noemí como el suyo propio. Su acto de amor leal reflejaba el amor fiel de Dios hacia Israel, en quien había depositado su confianza. Aunque las dos mujeres dominan el relato, Booz, pariente cercano de Elimelech, desempeña también un papel crucial. Noemí esperaba que él no solo se casara con la viuda de Maclón, pariente suyo fallecido en Moab, sino que además adquiriera una propiedad que probablemente no quedaría en su poder. Según la ley del Levirato, el hijo varón nacido de ese matrimonio heredaría los derechos de Elimelech y perpetuaría su linaje. El pariente más cercano a quien Booz presentó esta propuesta la rechazó por temor a comprometer su propia herencia, como vemos en Ruth 4:6. Booz, con su generosidad y responsabilidad, aceptó la obligación, recibiendo el respaldo de los ancianos y del pueblo de Belén, quienes oraron para que Dios bendijera su casa con descendencia y prosperidad. Al final del relato, esas oraciones fueron respondidas más abundantemente de lo que cualquiera podría haber previsto. La necesidad de Israel de un rey sería colmada tras la muerte de Saúl mediante David, nieto de Obed, hijo de Ruth y Booz. David, a pesar de sus debilidades, estableció el reino, fortaleció Jerusalén e inspiró las visiones del rey ideal prometido. Dios tomó el amor y la obediencia de Noemí, Ruth y Booz y los entretejió en su propósito eterno: mostrar misericordia a quienes le aman y guardan sus mandamientos, como enseña Deuteronomio 5:10. Es notable que el Mesías naciera precisamente de esa familia, como vemos en Mateo 1:5-6 y 16 y Lucas 3:23-31. Otro tema implícito en toda la narrativa es la providencia divina en la vida humana. El autor de Ruth podía vislumbrar el propósito de Dios realizándose en la figura de David. El lector cristiano con una visión más amplia puede reconocer en ese propósito un anticipo del plan redentor de Dios cumplido en Jesucristo, el descendiente mayor de David. Además, el autor de Ruth percibe la mano de Dios obrando no solo en la historia nacional, sino también en las circunstancias personales de familias e individuos. Su relato anima al lector a mirar retrospectivamente su propia vida, reconociendo los frutos misteriosos pero abundantes de la bondad divina. Los hechos hablan por sí mismos.
tanto en la historia como en la vida cotidiana, Dios obra para cumplir su gran propósito de redención. Las intenciones principales de este libro son las siguientes. El libro de Ruth demuestra que incluso durante el periodo oscuro, violento y desenfrenado de los jueces, la bondad y la fidelidad de Dios seguían presentes en Israel. No todos los hebreos se entregaron a la idolatría, la inmoralidad y la violencia. Algunos permanecieron fieles al Señor y vivieron con integridad, como testimonio de que la gracia divina nunca deja de obrar en medio del caos. Otro de los propósitos es revelar la providencia divina. El libro de Ruth pone de manifiesto que Dios, en sus inescrutables designios, puede permitir grandes males para obrar un bien mayor en favor de los suyos. Su soberanía no se limita a los acontecimientos extraordinarios, sino que se extiende también a los aspectos más comunes de la vida cotidiana, incluso en la existencia de personas que a los ojos del mundo parecen insignificantes. Aunque la tragedia que golpeó a la familia de Elimelech fue profunda y dolorosa, el Señor recompensó abundantemente la fidelidad de Noemí y la lealtad amorosa de Ruth, haciendo que su historia quedara entretejida en el cumplimiento de su propósito redentor. Otro de los propósitos es transmitir una lección misionera. El libro de Ruth ofrece una poderosa lección misionera al mostrar cómo una mujer gentil proveniente de una nación extranjera llegó a ser seguidora del Dios verdadero y fue plenamente incorporada al pueblo del pacto. Ruth, la moabita, no solo aceptó la fe de Israel, sino que también fue acogida en su comunidad y llegó a ocupar un lugar en la genealogía del Mesías. Esta inclusión revela que en Dios no hay acepción de personas ni de etnias. Adonai extiende sus alas de protección sobre todos aquellos que confían en él, sin importar su origen. Así, Ruth anticipa el alcance universal de la redención divina, cumpliendo la promesa hecha a Abraham de bendecir a todas las familias de la tierra, como dice Génesis 12:3. Otro de los propósitos es demostrar cómo David descendía de una mujer cuya fe, y no su etnia, fue la que lo salvó. El libro de Ruth muestra que el linaje del rey David incluía a una mujer extranjera cuya fe sincera en el Dios de Israel fue la clave de su redención e integración en el pueblo del pacto. Ruth, moabita de nacimiento, fue aceptada no por su sangre, sino por su confianza en el Dios vivo y su fidelidad a Noemí. Esta realidad anticipa el carácter universal del plan redentor de Dios. Como la misión de Jesús habría de extenderse a todas las naciones, era apropiado que entre sus antepasados se encontraran gentiles piadosos, evidenciando que desde el principio la salvación estaba abierta a todos los que, sin importar su origen, pusieran su fe en el Señor. Las características de este libro, tenemos que es uno de los libros más breves del Antiguo Testamento y presenta características particulares que lo distinguen del resto de los escritos bíblicos. Otra característica es que al regresar del exilio, los judíos y en particular el autor del libro se enfrentaron a una profunda división ideológica en Israel. Por un lado existía una corriente cerrada y exclusivista, empeñada en preservar la pureza del judaísmo a toda costa. Por otro surgía una visión más abierta y universalista que aspiraba a extender la fe hacia las naciones vecinas y, si era posible, al mundo entero. Otra de las características es que el primer grupo de estas personas abogaba por la prohibición de los matrimonios mixtos y los últimos profetas respaldaron esta postura, condenando las leyes más flexibles de Esdras y Nehemías. Sin embargo, el cambio de los tiempos es inevitable y la apertura hacia el mundo no puede ser detenida. El judaísmo a partir de entonces ya no volvería a permanecer aislado.
El libro de Ruth y el de Jonás son representantes de esta corriente más inclusiva que reconoce el alcance universal de la gracia divina. Una cuarta característica es que el autor de Ruth se enfoca en presentar a Ruth como un modelo ejemplar de piedad, amabilidad, fidelidad, obediencia y valentía. Ella personifica las virtudes fundamentales del judaísmo en su forma más pura, a través de su dedicación y bondad. Noemí, su suegra, experimentará las bendiciones de Adonai, quienes serán manifestadas a través de la vida y las acciones de Ruth. Bien, ya entrando al comentario del libro, decimos que Ruth es la heroína del libro que lleva su nombre y el relato se sitúa en el periodo histórico descrito en el libro de los jueces, aproximadamente entre el 1250 y el 1050 a.C. El pasaje introductorio subraya la situación de Israel en esa época, concluyendo con las palabras: en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos. Jueces 21-25. El libro de Ruth culmina con la frase: Isaí fue el padre de David. Ruth 4:22. Y fue David quien vino a llenar la necesidad de Israel de tener un rey. Belén de Judá, mencionada en contraste con Belén de Zabulón, de Josué 19:15, es conocida también como Éfrata o Efrata, como dice Génesis 35:19, un nombre que perduró en la denominación Efrateos. El nombre Belén, que significa casa de pan, refleja la fertilidad de sus campos y huertos. Sin embargo, incluso en este lugar de abundancia, los habitantes sufrieron una hambruna que llevó a una familia a mudarse temporalmente a Moab. Desde Belén al este se pueden divisar los montes de Moab al otro lado del Mar Muerto. Aunque geográficamente cercanos, los moabitas, descendientes de Lot, según Génesis 19:27, eran parientes distantes de Israel, pero habían sido hostiles hacia ellos, especialmente cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida después del éxodo, como vemos en Números 21-29. De hecho, al comienzo del periodo de los jueces, Eglón, rey de Moab, había invadido y subyugado a Israel durante 18 años, según Jueces capítulo 3, versículo 14. Elimelech, decidido a buscar una vida mejor, se trasladó con su familia a Moab. Para Noemí y su esposa, esta decisión resultó trágica. Perdió primero a su esposo, luego a sus 2 hijos. Los que pensaban sería una estadía temporal en Moab se extendió por 10 años, al final de los cuales Noemí se encontró despojada de todo, sin marido, sin hijos, sin medio de sustento y sin esperanza de un futuro mejor. En Moab, Ruth se había casado con Mahalón, según Ruth 4:10, el hijo mayor de Elimelech y Noemí, quienes eran israelitas de Belén de Judá. El giro decisivo ocurrió cuando Noemí escuchó que Adonai había visitado su pueblo y les había dado pan. Esto la motivó a regresar a su tierra natal. El verbo utilizado para regresar en el hebreo también se traduce como arrepentirse, lo que indica un cambio profundo en su corazón y en su forma de ver la vida. Al regresar a su hogar, Noemí estaba demostrando un arrepentimiento, un cambio de actitud y de esperanza. Las nueras de Noemí, Ruth y Orfa, cuyo nombre significa la que da la espalda, emprendieron el camino con ella impulsadas por el deber familiar como pariente cercana. Esta escena remite a la conducta típica de los antiguos patriarcas. Tanto Abraham como Isaac abandonaron temporalmente la tierra prometida en tiempos de hambre para regresar cuando la situación mejoraba. El narrador ha dispuesto cuidadosamente el marco narrativo, pero a partir de ese momento los personajes empiezan a hablar por sí mismos. Noemí, sin dar nada por sentado,
instó a sus nueras a regresar a sus hogares paternos de Moab. Es probable que tuvieran entre 18 y 25 años, y Noemí, con ternura maternal, buscaba lo que consideraba mejor para ellas. Ambas habían sido esposas cariñosas, y Noemí valoraba profundamente su afecto. Por eso oró: que el Señor tenga misericordia de ustedes, como ustedes la tuvieron con los que murieron y conmigo. Ruth 1:8. La palabra traducida como misericordia aquí es Hesed, un término hebreo de gran riqueza teológica que aparece también en Ruth 2:20 y 3:10. Más que simple bondad o amor, Hesed describe el amor leal y compasivo de Dios hacia su pueblo, una fidelidad activa a las promesas del pacto, como vemos en Deuteronomio 7:9. En traducciones modernas se vierte como amor, como en la Dios habla hoy, o bondad, como dice la Biblia de Jerusalén. El mensaje es claro: quienes han experimentado el Hesed de Dios están llamados a reflejarlo en su trato hacia los demás. Ruth, la moabita, encarna ese principio. Su lealtad altruista hacia Noemí y su confesión de fe en el Dios de Israel la introdujeron en un ámbito de una bendición divina. Así, otros extranjeros como Ruth pudieron conocer el Hesed del Señor, porque Él es grande en misericordia y su compasión sobre todas sus obras. Salmos 145, 8 y 9. Esta misericordia se reveló de manera suprema en Cristo y sigue siendo hoy la base firme para la confianza del creyente. La esperanza de Noemí era que la providencia de Dios guiara a sus nueras hacia un segundo matrimonio, símbolo de restauración y seguridad. Aunque el Señor tenía una relación especial con Israel, Noemí no vaciló en incluir a estas dos moabitas en su oración, tal vez recordando la promesa hecha a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en Génesis 12:3. Amor, hogar y seguridad son dones que provienen de Dios. El consejo de Noemí: vuélvanse, hijas mías, en Ruth 1:11, era lógico, aunque le desgarraba el corazón. La mano del Señor se ha levantado contra mí, resume su interpretación personal de sufrimiento vivido. Noemí decidió regresar a su tierra, convencida de que la hambruna, la migración a Moab y la pérdida de su esposo eran señales del desagrado divino. Para ella, esta amarga experiencia no era fruto del azar. Si bien acusaba a Dios, esta acusación misma era expresión de fe. Reconocía que Dios, soberano sobre los acontecimientos, también sería quien habría de bendecirla en medio de su desesperación. Esa convicción dejó espacio para la esperanza. Orfa regresó a su hogar y el relato no vuelve a mencionarla. Ruth, en cambio, se aferró a Noemí, decidida a formar parte de su pueblo y a adorar a Dios. Solamente la muerte nos separará, dice Ruth 1:17. Afirmó con determinación esta gran verdad. El verbo que describe esta unión es el mismo que se usa en Génesis 2:24 para referirse al matrimonio: y se unirá a su mujer. Ruth, con total dedicación, antepuso el bienestar de Noemí a sus propios intereses. El lector, cautivado por su decisión, queda en suspenso esperando conocer su destino. Noemí no aceptó la decisión de Ruth sin resistencia. Era natural que la familia y la religión de origen ejercieran una poderosa atracción, pero su protesta provocó la más sublime respuesta de Ruth: donde tú vayas, yo iré, dice Ruth 1:16. Ruth priorizó el bienestar de su suegra, aun si eso implicaba abandonar el país, dejar a sus padres, ¿no?, como dice Ruth 2:11, y vivir con extranjeros. Aun sin la garantía de aceptación, Ruth se comprometió. El pueblo de Noemí sería su pueblo y su Dios el suyo. Ratificó su promesa con un juramento solemne en el nombre del Señor. Esta declaración es el clímax del capítulo y sin duda el autor desea que los lectores imiten su ejemplo de fe y fidelidad.
El regreso de Noemí causó conmoción en Belén, especialmente entre las mujeres. Su pregunta, ¿no es esta Noemí? Sugiere que casi no la reconocían, ya fuera por su cambio físico o por el peso del sufrimiento. Pero también deja entrever su alegría al verla nuevamente. Noemí, sin embargo, rechazó toda celebración. Afligida por los recuerdos felices del pasado, no soportaba que la llamaran Noemí, que significa placentera o agradable. Prefería el nombre Mara, que significa amargura, y atribuía sus desgracias al Todopoderoso. El que había prometido un destino glorioso a Abraham en Génesis 12.1 y que gobierna el orden cósmico según Job 34.12 y 13, era quien según ella la había vaciado. Me fui llena, dice aludiendo a su esposo e hijos, pero el Señor me ha hecho volver vacía, privada de todo aquello que le daba gozo. Aún más, interpretó su dolor como juicio divino. El Señor ha testificado en contra de mí. Ruth 1.21. Como si Dios se presentara en un tribunal a declarar en su contra. Tres rasgos estilísticos merecen mención. Primero, la alternancia deliberada en los nombres divinos. El Todopoderoso, el Señor, el Todopoderoso. Subraya la soberanía de Dios sobre los asuntos humanos. El mismo Dios que reveló su propósito a Abraham. Segundo, esa soberanía implica una esperanza implícita, una insinuación de redención futura. Y tercero, el capítulo se cierra con una nota narrativa que mira tanto el pasado como el porvenir. Noemí ha vuelto, repitiendo un verbo clave que también puede significar arrepentirse, como ya vimos. La mención de Ruth anticipa su papel central en la próxima escena. Finalmente, las palabras al comienzo de la siega de la cebada en Ruth 1.22 no solo sitúan temporalmente el relato, sino que también vinculan el inicio del capítulo con su conclusión, dándole unidad estructural al episodio. Bien, mis amados amigos, mis amados hermanos, vamos a detenernos aquí y en el próximo video vamos a seguir estudiando este libro que como vemos es bastante profundo, es bastante, a pesar de ser tan pequeñito, a pesar de que no se le da tanta importancia, es un libro precioso, es un libro lleno de carnita espiritual. Así que si Dios lo permite, en el próximo programa vamos a seguir. Y recuerde que nosotros estamos todos los domingos reunidos en el edificio de la Iglesia de Cristo en Heredia, diagonal al Liceo Manuel Benavides, ahí cerquita del hospital, donde pasa la calle, la avenida 16 y termina la calle 16. La calle 16 es la que está al oeste del antiguo hospital, donde ahora está todo demolido. Ahí usted sigue bajando y en la pura esquina nos va a encontrar. 9 de la mañana. Vamos a estar adorando al Señor, vamos a estar glorificando su nombre, vamos a estar cantando, vamos a estar aprendiendo de la palabra. Y vamos a compartir un rato fraternal. Que el Señor nos siga bendiciendo cada día. Dios mi amor está en ti, Dios mi fe está en ti, Dios en ti, solo en ti, en ti.